Despidos masivos en Ipiales, Nariño. Primeras secuelas en Colombia por decisión arancelaria de Ecuador. La decisión arancelaria adoptada por Ecuador comenzó a sentirse con fuerza en la frontera que comparten los dos países. En Ipiales, Nariño, uno de los principales epicentros del comercio binacional, empresas y pequeños negocios ya reportan despidos masivos ante la caída en las ventas y la reducción del flujo comercial. De esta manera, la economía local de Ipiales, Nariño, entró en máxima alerta, con un comercio fronterizo que comenzó a desacelerarse rápidamente. Lea también, gremios de Nariño advierten fuerte impacto por alza de aranceles de Ecuador al 50%. Las primeras consecuencias ya se reflejan en el empleo y la guerra arancelaria empieza a traducirse en una crisis laboral local, convirtiendo a este municipio nariñense en el primer termómetro del impacto económico en Colombia. Una frontera paralizada. Los comerciantes de Ipiales aseguran que solo tras el anuncio del incremento arancelario del 30% por parte del gobierno ecuatoriano, el tránsito de mercancías ya había disminuido de manera significativa. Ahora, con el 50% para este 1 de marzo, se espera una parálisis comercial total, que golpeará a los sectores económicos de ambos países. Para Jennifer Paguay, profesional del Centro de Estudios de la Cámara de Comercio de Ipiales, el retrato de esta crisis fronteriza parece agravarse con el paso del tiempo. Antes de que se implementaran los decretos de Ecuador y Colombia, la frontera tenía una dinámica comercial demasiado amplia, donde por depósito podíamos estar hablando de 40 a 50 vehículos diarios. Entonces estamos haciendo un cálculo de alrededor de un flujo de 200 vehículos por día en los 5 depósitos disponibles, que ahora pasarán a prácticamente a cero, señaló. Lea también, así es la crisis del transporte de carga en Buenaventura, que pone en jaque al puerto y al suroccidente. Despidos masivos en Ipiales. La ciudad, altamente dependiente del intercambio binacional, enfrenta así las primeras secuelas en Colombia de una medida que reconfigura el pulso económico en la frontera. Las empresas dedicadas a la importación, al almacenamiento y el transporte de productos comienzan a reportar grandes recortes de personal ante la disminución en la dinámica comercial. De acuerdo con la líder del sector empresarial, el panorama es desolador y preocupante. Estamos hablando de un desempleo de más del 70%, entonces no solamente hablamos de esa dinámica comercial, sino estamos hablando que la cadena logística que se maneja en frontera, que genera alrededor o más de 2.700 empleos, y no solamente son 2.700 personas, sino 2.700 familias que se van a mirar afectadas ante esta situación. Señaló Paguay. Lea también, Comunidad Andina pide a Colombia y Ecuador que terminen la guerra comercial. Trabajadores enviados a vacaciones anticipadas. Ante la disminución del comercio en la frontera, varias empresas de Ipiales, Nariño, optaron por enviar a parte de sus trabajadores a vacaciones anticipadas como medida temporal para enfrentar la crisis. Una estrategia que se suma a otras a las que se han visto obligados a tomar los empresarios. Entre estas, el alza en el precio de los productos al consumidor final. En este momento, más del 60% de los empleados fueron enviados a sus casas a descansar, porque es difícil mantener una nómina si no hay ese movimiento y esa dinámica comercial a la que normalmente estamos acostumbrados, indicó en Centro de Estudios de la Cámara de Comercio Ipialeña. Lea también, no ha cruzado ni un kilo de carga. El duro panorama en la frontera entre Colombia y Ecuador por la crisis arancelaria. Por su parte, José Luis Arrieta, subgerente comercial de Almacenadora La Frontera, manifestó que al interior de esta empresa, que cuenta con 35 años de trayectoria en el mercado, desde la entrada en vigencia de la tasa del 30% inicial, ya se estaba revisando la nómina y salarios de los trabajadores. Señaló que con el incremento al 50%, se agudiza la crisis interna administrativa y seguramente comprometiendo las finanzas de varios empleados que dependen de la almacenadora. El Ejecutivo advirtió que se nos van a afectar los sueldos de los empleados
y se tiene que empezar a revisar el tema de la nómina, porque ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo sostenemos unos empleos? Añadió que algunos compañeros ya están a puertas de pensión, pero también es una empresa que está generando empleo todos los días. Tenemos gente nueva también. Tenemos gente que todos los días viene aquí a la bodega al tema de preparación, de capacitaciones, de sus prácticas para poder graduarse, y todo ese tipo de situaciones se van a ver perjudicadas. Lea también, la policía de Colombia tiene que enseñarle a la policía de Ecuador. Petro lanza dardo a Noboa en medio de la crisis arancelaria. Crisis política en Ipiales. Con alarma, el escenario que a nivel económico ya es alarmante, se agrava aún más con la crisis política que se presenta actualmente al interior de la ciudad de Ipiales. Con la suspensión por un periodo de 3 meses al alcalde del municipio, Amílcar Pantoja, impuesta por la Procuraduría Provincial. El embargo de más de 8.000 millones de pesos a las cuentas de la administración local y la inseguridad disparada, Ipiales se ha convertido en el ojo de esta tormenta con efectos internacionales. Hasta el momento se ha confirmado que representantes de los sectores gremiales se reunirán en la Cámara de Comercio de Ipiales el próximo martes 3 de marzo, en una reunión binacional para abordar las diferentes problemáticas alrededor de la frontera, ocasionadas por la guerra arancelaria.